Bueno, aquí podemos ver qué es tan único en la estructura de Valdivia. La fundación, en primer lugar, claro, tuvo una plaza, pero por la escasez de terreno, no fue una plaza abierta, sino ya estuvo el cabildo, o sea, la municipalidad en el centro de la plaza. La única ciudad que tiene este fenómeno en todo Hispanoamérica. Y también, bueno, por los bajos o las depresiones tectónicas acá en la ciudad, bueno, todo el sistema de las calles fue rectangular y también bandado por una fortificación hacia adentro, necesario por la agresión de los mapuche que destruyeron o mataron toda la población de Valdivia en 1599, en la última noche del año. Esta fue la noche triste. Después habían unos desastres, terremotos, la ocupación por los holandeses y entonces, claro, en la historia heroica de esta ciudad, la toma de Valdivia por Lord Cochrane, que fue capaz de conquistar Valdivia por el continente y por el río. Reminiscencias históricas claramente son las fortificaciones en la desembocadura del río Valdivia. Sí, pero también reminiscencias, también la gran época, la época heroica. Hay que mencionar la inmigración alemana con Carlos Alemán, iniciado no por Rudolf Amandus Philippi, sino por Bernhard Eunom Philippi, y este inició el auge de la industria que hasta el fin de la Primera Guerra Mundial hizo Valdivia la segunda ciudad industrial más grande de Chile, con la primera cervecería de América Latina, la primera siderúrgica de Chile, con molinos, astilleros y navieras, cotiembres, fábrica de zapatos, fábrica de licores, fábricas de madera, etcétera, etcétera. Y aquí podemos ver en unas fotos antiguas que vivo fue esta ciudad hasta esta época, hasta el fin de la Primera y también tal vez a la Segunda Guerra Mundial. La influencia alemana en la arquitectura se puede ver en varios ejemplos, aquí son algunos, pero no solamente en la arquitectura, sino también en el espíritu urbano se puede ver el espíritu, por ejemplo, en la cantidad de cervecerías en esta ciudad, justamente en la tradición alemana, en la educación escolar con el Colegio Carlos Andranta, en la vida social, este es un centro estudiantil acá en Valdivia, en sus clubes de deportes, Club Brillante, Phoenix y otras, con la clínica alemana que contribuye a la salud de la ciudadanía y claramente la industria. Y hay que mencionar que la Universidad Austral de Chile fue fundada con una influencia fuerte y también un financiamiento fuerte de la República Alemana. Ya, esta gran historia al lado izquierdo se puede comparar con una triste mirada a lo que quedó de esta época. Responsable para esto es la época de desastres y del estancamiento de 1909 hasta 1990, o sea, desde el gran incendio hasta los años 90. El gran incendio, entonces la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, terremoto, maremoto y riñorazo, la pérdida de funciones centrales y el corte de la Ruta 5, estos son unos de los desastres que tuve que sufrir esta ciudad. El gran incendio destruyó casi todas las casas en
el casco antiguo de Valdivia, o sea, de una ciudad que se fue llamada en esta época la Ciudad Blanca. La Ciudad Blanca por sus construcciones de madera pintada por color blanco. Las dos guerras mundiales con sus listas negras en contra de la industria alemana, o sea, chileno-alemana, también tuvo una gran influencia. Y el terremoto entonces fue un desastre increíble, lo más fuerte que está reportado en toda la historia humana, y fue acompañado por un maremoto y tsunami, y después de unas semanas con el Ringihuaso, o sea, una inundación. Y también este terremoto dejó la superficie de Valdivia 2 metros bajo el nivel que tuvo Valdivia antes. Bueno, es la época de desastres, no quiero explicar o quiero decir que la época de la unidad fue un desastre, pero en un sentido urbanístico, claramente la construcción de campamentos de emergencia y casas media aguas no fueron una solución urbanística adecuada a este tiempo. En la época del gobierno militar, bueno, tuve la intención de erradicar todos estos campamentos y tuve mucho éxito con esto, pero al otro lado la estandarización de la arquitectura tampoco es un, ¿cómo se llama?, un logro que puedo mencionar como modelo para otros países. Por lo menos la expansión por la construcción en esta época, la expansión del espacio de la ciudad fue muy grande. Esta es la expansión hasta 1976 y esta es la expansión hasta el fin de la época militar. Entre los desastres también hay que mencionar la pérdida de la centralidad y la pérdida de la conexión directa con la Ruta 5. Con la reforma administrativa de Chile, la provincia de Valdivia fue parte de la región de los lagos y Valdivia perdió su función central en este sentido. Y también con la construcción del corte de San José a Payaco, Valdivia perdió su conexión directa con la Ruta 5. Entonces, para resumir, podemos mencionar algunos... ¿Aló? Ya. Sí. ¿Podemos mejor? Sí, aquí podría ser mejor. La formación de los ríos con la estos son factores de crecimiento, el mejoramiento de la accesibilidad. Empezamos con una de las pocas ciudades fortificadas, la inmigración alemana, primero puerto seguro, después del pasaje del Cabo de Hornos, mejoramiento por la Ruta 5 en 1960, la formación de los ríos. Pero hay también factores del estancamiento. La lenta pérdida de la importancia portuaria a Puerto Montt, después de 1852, la fundación de Puerto Montt, pero más rápido después el terremoto, cuando el puerto de Puerto Montt fue remodelada, mientras que el puerto de Coral no. La disminución de las funciones industriales durante las guerras mundiales, el terremoto, la reforma administrativa de Chile y el acortamiento de la Ruta 5. Después de esta época de desastres llegó una nueva época con nuevos impulsos. Los impulsos fueron el auge de las cervecerías, empezando con la cervecería Kunstmann, pero ahora hay muchas, yo no puedo contarlos, cervecerías artesanales, y Valdivia tiene imagen como capital de las cervezas de Chile. El mejoramiento de la infraestructura turística con hoteles de 5 estrellas, cabañas, restaurantes atractivos, es un destino turístico de alto nivel. La construcción de condominios modernos, modernas avenidas, mejoramiento de los parques. Yo pienso que Valdivia puede ser la ciudad más verde de todo Chile. Y estos parques, y estoy casi seguro que ustedes no conocen a todos porque son cientos,
no conocen todos los parques y estos parques son un hotspot de la biodiversidad y claramente vale la pena de visitarlas. La búsqueda de soluciones para el tránsito con nuevos puentes, el camino de los lagos es ya pavimentado. Estos son impulsos y podemos ver aquí las cervecerías, los hoteles y otras estructuras para las vacaciones, los condominios modernos, las modernas avenidas. No soy seguro si usted conoce esta avenida, pero vale la pena ir por allá con sus niños, porque es realmente una avenida muy entretenida para toda la familia. Este ya es en construcción hace 2 años, pero hoy es lista. Los atractivos parques, el camino a Antilue, los lagos, con un pasaje pero espectacular, pero sin infraestructura, con la excepción de algunos miradores. Este es muy mal a entender para europeos, porque nosotros tenemos el Valle del Rin, el Valle de la Nube, bueno, más o menos lo mismo, pero es lleno de infraestructura turística. Bueno, vamos a mirar el desarrollo urbano en esta época post-war. El desarrollo demográfico parece muy positivo, pero con algunas interrupciones, por ejemplo, las 2 guerras mundiales. Pero esta es una perspectiva muy ideográfica. Y esto voy a demostrar un poco después. Factores demográficos son, y ustedes pueden ver, que durante una década de 1992 hasta 2002, y esta es de una publicación poco antigua, Valdivia creció, pero no tanto como casi todas las otras ciudades. Y entonces perdió su rango, Valdivia del rango, su rango. Y si hacemos una comparación entre el crecimiento de las capitales del sur chico, Valdivia, Osorno y Puerto Montt, podemos ver fácilmente que ahora Puerto Montt es el ganador. Puerto Montt, que en 1971, cuando yo estuve allá, tuvo más o menos 60.000 habitantes, hoy día tiene casi 240.000. Ya. Y también Osorno adelantó eso también se puede ver en el cambio de la estructura económica. Este es un triángulo estructural y el sector primario, el sector secundario a base, el sector terciario y el porcentaje de todo esto. Y podemos ver que Valdivia en el año 1952 tuvo casi 40% de la fuerza de obra en el sector secundario, pero hoy día son solo 25. Hoy día, o sea, al fin del último siglo. Factores urbanísticos son claramente el crecimiento del espacio. El crecimiento del espacio de Valdivia, es más o menos notable, pero si lo comparamos con otras ciudades, entonces hay que relativarlo un poco. Y para entender esto tenemos que hablar sobre la época de los gobiernos de la Unidad Popular, del gobierno militar y la época de los gobiernos democráticos. Siguiendo la teoría de la dependencia, una de las metas de este gobierno fue dar un techo a todos los chilenos, aún en una forma, un poco precaria, pero por lo menos había un techo. La época del gobierno militar entonces empezó con una erradicación de los barrios marginales y construcción de poblaciones nuevas, algunas claramente también casas básicas, y yo voy a demostrar la precariedad
de estas casas básicas. La época de los gobiernos democráticos entonces es caracterizada por la privatización de la construcción urbana. Y esto podemos ver aquí en la aceleración de la segregación social y espacial a través de condominios, o sea, de barrios cerrados. La urbanización antes de los años 70, con muchas poblaciones particulares, ahora son más públicos. Y este es una comparación entre una casa privada en una población de la clase media y una casa básica, o sea, una casa dividida en dos partes para dos familias y que solamente había una sala o una pieza en el basamiento y dos piezas entonces arriba para el dormitorio de los dormitorios de la familia. Sí, en 1999, este fue 25 años después de mis primeros estudios en Valdivia, yo tuve una encuesta y una cartografía de la ciudad y por eso tengo tantos datos de este tiempo. Y en este tiempo, en 1999, ya existieron un montón de callampas. Yo he explicado que el gobierno militar tuvo el intento a erradicar todos los campamentos, pero este documenta claramente que este tuvo el éxito total. Habían todavía hoy día existen callampas o campamentos. Esto más o menos fue en los lugares en 1999 de los más grandes campamentos de emergencia. Estos años también, o los últimos años también, son caracterizados por un auge de la vivienda social. Y colegas del Instituto de Geografía han cartografiado en Valdivia hasta el año 2014. También han cartografiado o mapeado la accesibilidad a infraestructuras centrales y podemos ver que todavía los caminos de algunas de las poblaciones o de la vivienda social hasta la infraestructura de salud y de compra y otras infraestructuras es bastante grande. Yo he cartografiado en 1974 la infraestructura funcional de la ciudad. Y vamos a ver los cambios. Este es 74 y vamos por ejemplo por acá cuando la estación de buses todavía estaba en la Picarte y hoy día, o sea, el sector de Picarte ha no sufrido pero ha experimentado grandes cambios en su infraestructura funcional que más o menos corresponde al crecimiento demográfico de la ciudad y también a su nueva importancia. Los sitios sin edificaciones, la comparación en 74 hasta 99 fue un poco negativa porque la mayoría de los sitios no edificados, o sea, de los daños del terremoto, fueron justamente para 25 años estables. Hoy día se puede ver que algunos de estos sitios edificados ya son edificados y esto también documenta un cierto auge de la ciudad. El auge no se puede ver en el desarrollo vertical, pero normalmente nosotros los geógrafos piensan cuando hay una dinámica en una ciudad también crecen los edificios a la altura. Este no se puede ver por lo menos hasta 99 en Valdivia. Ya. Bueno, yo tengo algunas vistas de mi primera visita aquí. Y ahora vamos a explicar la situación actual. Claramente, esta ciudad es la ciudad más linda de Chile. No hay ni una duda. Y esto explico como uno que ama esta ciudad. Con su isla Teja, con sus parques, con su mercado fluvial, con sus ruinas. Y hay muchos factores positivos. El crecimiento relativamente lento es un favor para el desarrollo urbanístico.
Las reservas espaciales en el centro y la periferia, el patrimonio cultural, el paisaje espectacular, una multitud de parques y áreas verdes, bypasses y puentes. Turismo, funciones centrales, un mall, 2 hipermercados y en este momento se construye el ETIT, el tercer hipermercado en la calle Camilo Enríquez. Tránsito público, potencial intelectual por sus universidades, pocos problemas de la urbanización informal. Hay muchas reservas espaciales en el centro, pero también hay con el ferrocarril que no funciona hace muchos años y la estación de ferrocarril hay una reserva fantástico casi en el centro de la ciudad. El patrimonio cultural con la arquitectura con influencia alemana, los parques, también las plazas, los bypasses con puentes, los hoteles de lujo, son 3 de 5 estrellas. Pero hay que mencionar también algunas observaciones críticas. Por ejemplo, los problemas del alcantarillo, mal estado en las calles, deterioro de la sustancia histórica, la falta de finalización del puente Caucao, mala calidad de las casas nuevas, muy pequeños lotes en la vivienda social, la creciente segregación socioespacial. Estos son fotos de los últimos días. Ninguno se puede entender una ciudad que tiene un río, que existen estos problemas. Para mí es muy duro entender eso. El mal estado de las calles. Qué bueno, comenzó la construcción del metro de Valdivia. Yo de un ciudadano, foto del diario Austral de la semana pasada. El deterioro de la sustancia histórica. Bueno, ¿cómo es posible una casa tan valiosa por su valor histórica, la implementación de estas ventanas? Y claro, y ojalá que haya una oposición a la destrucción de casas del patrimonio de la humanidad. El puente Caucao, bueno, es un desastre. Y bueno, justamente para explicar casas y lotes muy pequeños, la creciente segregación y también la densa urbanización. Como cuando los habitantes de una de estas casas, ¿qué pasa cuando la familia crece? La creciente segregación, la pérdida del espacio público, porque estos son barrios cerrados que solamente los que tienen acceso, o sea, son habitantes de estos condominios, pueden entrar. ¿Cuáles son las oportunidades? Yo pienso que urgentemente la picante, que tiene ni un sentido por el acceso a la plaza, tiene que ser transformado en una zona peatonal. Aquí son algunos ejemplos, instalaciones contra la lluvia y entonces un centro muy atractivo para toda la ciudadanía y que entonces no necesita tanto un mall, que es solamente una mala solución para reemplazar. Urbanística. Turismo. La época es muy corta, pero existen en este mundo países en que la gente ama la lluvia y viajan para experimentar la lluvia. Nosotros en Tirol hemos descubrido eso y ahora los arabeses vienen y están entusiasmados por la lluvia. Estos todos son ventajas, son posibilidades para ustedes, hay que buscarlo. La valorización del Valle por camino, ferrovía y barcos. Camino, infraestructura turística, restaurantes, ferrovía, bueno, ya se hace con el Valdivieso, y barcos que pueden entonces seguir.
la transformación de áreas de protección y conservación a modelos de desarrollo sustentable, por ejemplo, con modelos del ecoturismo. Las oportunidades del turismo puedo explicar en esta forma, en rojo. Ya existe un turismo intenso. Hacia el río Cruces existe un turismo, pero no es muy intenso, bueno, podemos decir medio intenso. Pero estas son las áreas del turismo de futuro y Valdivia tiene un gran potencial en valorar estas áreas. También Coyico. Coyico a mí, bueno, es el pasaje de Coyico con la vista al río es una de los mejores de Valdivia. Por eso pienso que toda esta zona podría ser una zona de desarrollo urbano para el futuro. ¿Por qué? Porque tienen estas amenidades del pasaje. Y con un dique, claramente se necesita. Se puede entonces solucionar todos los problemas del alcantarillado de esta zona. Valdivia también tiene un potencial para cruceros medianos. Yo a veces trabajo en cruceros de este tamaño con 150 pasajeros, son cruceros de lujo. Ellos pueden entrar al río de Valdivia y hacen, este es en el sur de Chile, hacen estos tours, pero todavía no hay una atracción para ellos de estacionarse y de mandar sus turistas a Valdivia. Este puede ser cambiado en el futuro. ¿Qué podemos aprender el ejemplo de otras ciudades con tradición alemana en Chile? Por ejemplo, en América Latina. Por ejemplo, San Carlos de Bariloche, Blumenau, Tirol, Francia, Carlos Fanel en Paraguay o San Bernardino, en Perú, Colonia Tovar en Venezuela. No solamente conservan los edificios tradicionales del estilo alemán, sino también construyen edificios nuevos en el estilo alemán. Este es Blumenau. Este es Blumenau y San Bernardino. Esta es la colonia en Venezuela o sus. ¿Por qué no conservan el estilo? ¿Por qué no dan una imagen, o sea, una identidad urbana o territorial que está claramente conectado con una arquitectura tan atractiva que en estos ejemplos? Y también en la folclore, Blumenau o Carlos Fanel. Aquí casi no existe una folclore, una tradición folclórica alemana. Puede ser implementada. Y yo pienso, y hoy día en el auditorio, algunos colegas de la universidad, no es posible esta información falsa en el Museo Carlos Anban, en la Casa Filippi, y también aquí en el museo, o sea, en los afiches de tierra. Hasta 1776 nunca existió una conexión directa de Buenos Aires para España. Todo el tránsito, todo el transporte tuviera que ser transportado por Callao y allá por Panamá y allá por La Habana y entonces para España. Tenemos el potencial intelectual y tenemos el conocimiento en la universidad. ¿Por qué no está usada no solamente para los museos, sino también para instalar, para implementar una política urbana con el apoyo de los científicos de esta universidad? Con esta política se puede fortalecer la identidad territorial, la conciencia urbana de los valdivianos y corresponder también a las expectativas de los turistas. El centro cívico es una gran posibilidad para implementar eso, porque está en la junta del Camino de Coyico, del Camino del Norte y del Camino hacia el sur. ¿Por qué no con una iniciativa de ciudadanos van a a participar en la planificación de su centro? Es el centro cívico, o sería el centro cívico de los valdivianos. Como geógrafo nunca he
entendido porque una zona sísmica, de una alta actividad sísmica, se construye un puente así. Este es un puente que se mueve y un terremoto no puede hacer nada. Este es un puente con un lado, tampoco un terremoto no hace nada. O este es un poco que se mueva a la altura. Estas son las soluciones, están conocidas en todo el mundo. ¿Y por qué? Valdivia decidió de construir este puente. Yo también pienso que necesario para un futuro sustentable es la adaptación al cambio climático. Necesitamos urgentemente soluciones para energías renovables. Ustedes conocen en casi todos los años un apagón. Ahora mismo no alcanza la producción eléctrica en este país, pero con la creciente movilidad eléctrica, ¿qué va a hacer? Ustedes tienen con un sistema bomba almacén, Cuesta de Soto, un fantástico potencial. La energía solar en todos los techos, bombas de calor, el uso de la energía eólica. Diques como protección al alzo del nivel del mar es urgentemente necesario, porque el nivel del mar crece y crece todos los años. Hay que adaptarse ahora. Y también la e-movilidad en el transporte público podría ser una solución contra el CO12, la emisión CO2. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Protección de la gerencia cultural, protección de la ecología urbana, soluciones para el tráfico inter y transporte, solución para el puente Caucao, remodelación de Culico, Picarte como área peatonal y mejoramiento de la seguridad. Bueno, este es justamente para visualizar los desafíos. Para tener un futuro sustentable, tenemos que respetar la ecología urbana, tenemos que respetar el puesto de trabajo para todos los valdivianos, o sea, la economía. Tenemos que respetar la coherencia social entre los valdivianos. Y si podemos instalar o implementar una política que respecte estas tres columnas para las generaciones que vienen, entonces podemos mirar un futuro sustentable para esta ciudad. Estas son las obras citadas y muchas gracias por escuchar. Ahora tenemos mucho tiempo para discusión, para comentarios de ustedes, para preguntas, para opiniones críticas o tal vez para una disputación. Siempre necesitamos primero que tiene una pregunta allá. Axel, yo tengo una consulta respecto al desarrollo comercial de Valdivia. Tú mostraste sitios que están en no llega la señal. No llega. Pero Axel mostró varios sitios que siguen sin construcción en Valdivia, que están en el pleno centro, que actualmente hay un proyecto de construcción de mall. Pero yo he averiguado como bajo redes no oficiales, que en el fondo lo que pasa en el centro de Valdivia es que hay un estancamiento económico de 3 dueños del centro de Valdivia, que no quieren vender ni quieren generar más comercio para seguir bloqueando el comercio hacia ellos. Entonces, frente a eso, ¿cómo se puede hacer un desarrollo urbanístico como ciudadanos bajo un bloqueo económico? Sí, claro, es solamente un factor, un resultado de una especulación. El suelo urbano. Este es conocido en muchas partes del mundo y siempre es un problema. Aquí, bueno, la estrategia en Austria, en Alemania, es que por los impuestos para sitios no edificados, bueno, esos son muy altos y por eso siempre es una cuestión, ¿cuándo voy a vender mi sitio?
sino también hay en el Bebauungsplan, o sea, en el plan regulador de una ciudad, puede incluir un Bebauungszwang, o sea, la duda de edificar un terreno. Si uno no hace esto, el terreno va a la municipalidad. Normalmente son 5 años. No sé si el base legal aquí permite eso, pero podrían ser soluciones para solucionar este problema. Demostró en una de sus diapositivas una imagen de Valdivia, un plano de Valdivia, donde están las lagunas que formaban originalmente, digamos, que eran parte donde se construyó posteriormente la ciudad, se fueron rellenando. Bueno, Valdivia está toda cruzada de humedales que son cada vez rellenados y se han ido disminuyendo progresivamente. Yo quería preguntarle cómo ve usted la integración de los humedales como parte de la identidad también de Valdivia, asociado a los recursos fluviales, que son los más espectaculares, digamos, pero evidentemente que hay una conexión y hay funciones, digamos, ecosistémicas que también cumplen, servicios ecosistémicos que cumplen los humedales urbanos. ¿Cómo usted, porque no lo mencionó nunca? Sí, antes de las humedales de este plano histórico que están organizados y son los partes aquí, que por lo menos en las últimas décadas siempre o frecuentemente sufrieron de exploraciones. Pero todavía hay humedales en Valdivia y estos son los parques de influencia. No hay parques en el Cacao, sino también hay parques en los humedales. Y yo pienso que este es un fuente de biodiversidad y un parte de la diferencia ecológica que tiene esta ciudad. Lamentablemente, también pienso que muchos de los bolivianos no pueden estimar estos humedales, porque hay poca gente que camina ahí y observa los pájaros y los insectos que viven allá. Yo pienso que con un programa, una noche de los parques bolivianos, igual que la noche boliviana, pero no en la época de alto turismo, la conciencia puede ser aumentado entre los bolivianos que tesoro tienen en estos parques y humedales. Y si se desarrollan programas para los turistas, tours guiadas por los humedales y parques en la ciudad también podría ser una solución que alta la conciencia de los bolivianos. Yo pienso realmente que es un favor, una ventaja de esta ciudad que tiene una biodiversidad tan intensa y tan variada. Entonces, después, Carla, después allá. Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias, Axel, por poner la visión un poco aquí sobre Valdivia para poder hacer todas estas investigaciones y avanzar como ciudad en desarrollo sustentable. Mis consultas son las siguientes. Primero, ¿cómo podríamos nosotros, que hablaba hace un rato acerca del plano regulador? La verdad es que hubiese sido ideal que asistiera a este conversatorio o a esta charla algún representante de la municipalidad, porque la verdad hace 6 años que no se aprueba el plano regulador. Hay un problema gordo ahí porque no se puede hacer nada con respecto al uso de suelos mientras el plano regulador no esté habilitado, digamos, ¿no? ¿Cómo afecta esto, digamos? ¿Cómo se ha ido retrasando durante tanto tiempo que quizás se pueda sacar algún provecho en el fondo en el cual se puedan generar modificaciones que sí beneficien a la ciudad? Eso por un lado. Lo otro es también, para Cacho Balamuni, la falta de normativa en la implementación del comercio central. Yo encuentro súper feo que haya una carnicería en pleno Picarpe, por ejemplo. Encuentro tremendamente poco turístico, poco atractivo.
No digo que no estén, lo que pasa es que debieran estar en otros lados, debieran estar sectorizados, como barrios comerciales. Hay barrios que podrían ser rescatados de patrimonial, como es la parte final de la Costanera, ¿no? Donde está el Centro de Estudios Científicos, que podría también ser peatonal, por ejemplo, ¿verdad? Eso por un lado. Y lo otro... Deje con estos dos puntos para no olvidar. Uno más. Y tengo una tercera, que es cómo se puede equilibrar el crecimiento de la ciudad con la protección patrimonial, porque hay un problema en este momento que está en tela de juicio con Valdivia, que es la construcción del puente de los Pelúes. Porque al construir el puente de los Pelúes va a desaparecer una casa con arquitectura alemana, una casa antigua que... La verdad la cosa es que, ¿cómo decidir ahí en verdad? Si proteger el patrimonio o avanzar con eso. Y esas son las consultas. Y lo último es que en el tema de la energía eólica, estamos avanzando. Parece que vamos a tener energía eólica en el mediano plazo. Bueno, igual son buenas noticias. Eso, muchas gracias. Bueno. Primero, nosotros como geógrafos que trabajan en una universidad somos científicos, no hacemos política. Claro, yo participé en muchos planos reguladores en cualquier parte del mundo, la última vez en Nicosia, en Cipre, en el mar Mediterráneo, y se escuchan a mis consejos, pero transformarlo a un plan y transformar el plan a la política y decidir en una forma legal, este es el plan regulador, este no es caso de los geógrafos. Pero yo pienso que como nuestras ciudades, como Tübingen, donde estudió, como Göttingen y también como Innsbruck, usa el potencial intelectual de la universidad y pregunta a nosotros si hay nuevos planes sobre nuestra opinión, nuestras visiones, eso también se puede ser realizado acá, en esta ciudad, con por lo menos 3 universidades grandes. Segundo. La carnicería. Bueno, no. A mí me gusta el lomo chileno y nunca voy a criticar una carnicería. Bueno. Sin ironía, una carnicería en la calle Picarte en este momento pienso nos molesta. Bueno, si es una zona peatonal en que no hay autos, en que hay más gente, puede ser que los ruidos de esta carnicería molestan. Ya, sí. Y especialmente si es una zona peatonal bajo techo. Claro. Pero esta es una visión para el futuro. En el momento, por lo menos, pero es muy subjetivo. A mí no me gusta esto. Y la segunda, tercera. El equilibrio entre patrimonio y desarrollo. Claro. Hay un disputo hace más o menos 3 décadas entre los que quieren conservación y los que quieren desarrollo. Yo pienso que las dos opiniones son muy radicales y necesitamos buscar un compromiso. Conservar el patrimonio donde es posible y donde tiene valor. No por principio, pero después de una evaluación sincera de estos dos aspectos. Y al otro lado, motivar, iniciar, impulsar el desarrollo, porque sin un estrato social satisfecho o una ganancia satisfecha para todos los bolivianos, ellos no pueden disfrutar el patrimonio histórico. Por eso nosotros necesitamos los dos. Y en mi trabajo sobre áreas protegidas, especialmente para la UNESCO, hemos cambiado la estrategia de las reservas de la biosfera desde la conservación hacia regiones modelo
del desarrollo sustentable. Y yo pienso que eso también es posible para esta ciudad, igual que Curitiba en Brasil, de transformarse a una ciudad modelo de la sustentabilidad. Los factores favorables son el lento crecimiento demográfico y, claro, el potencial enorme que tiene esta ciudad. Ya. ¿Se escucha? Perdón. A mí me gustaría aclarar un aspecto de algo que se ha dicho. La casa Lopetegui Mena de la calle General Lago, la propuesta no es demolerla, sino que es trasladarla a otro terreno ahí vecino, para poder generar la entrada del puente desde Los Pelúes. Pero en ningún momento se ha pensado en la demolición de la casa Lopetegui Mena, sino que es su traslado. Eso es por lo menos lo que se presentó a la Comisión de Monumentos Nacionales. Es muy necesario, yo no sabía esto, y disculpen por esta mala información por mi lado. Entonces. De partida, decir muchas gracias por esta charla, me encantó demasiado. Yo estoy estudiando geografía, pasé recién a cuarto año y me sirvió demasiado para poder entender muchas cosas de la visión de que tiene un geógrafo para hacer un estudio. Y bueno, se ocurrieron demasiadas preguntas, pero me quedo solamente con una, que es más personal. ¿Cómo usted tomó el terremoto del 60, usted viviendo en Europa? Me imagino que fue una noticia extravagante, innovadora, muy importante de saber de que en un lugar del mundo, quizás muy alejado, casi prácticamente desconocido quizás, y escuchar de que hubo un terremoto de una magnitud impresionante. Quiero saber cómo usted tomó esa noticia y luego si eso influyó algo en su decisión de llegar acá al día y poder estudiarlo. Mira, en el año del terremoto de Valdivia yo tuve 12 años y pienso que por lo menos no tengo memoria. Fue muy lejos. La memoria que yo tengo, las informaciones que yo tengo del terremoto son de mi esposa, porque ella sufrió este terremoto en su fondo, cerca de Rafael, y por eso yo tengo años de informaciones muy emocionales sobre eso. 2, 3, 4, ja, jetzt. Okay. Puede ser que yo entendí mal su pregunta. Como la visión dentro de Europa frente a un evento de gran magnitud, de un terremoto tan gigante como Europa tomó esta noticia. Y como usted lo tomó cuando ya tenía 20 años y se dio cuenta que Valdivia ocurrió este hecho menor. Ja, bueno, yo pienso que este desastre de 1960 fue muy percepcionado en Europa, especialmente en Alemania. ¿Por qué? Porque justamente en este año el profesor Wolfgang Weichert fue profesor en la Universidad Austral como director del Instituto Geográfico allá y él sufrió el terremoto en la Unión durante una charla antes de la gente de la Unión. Y por eso él publicó mucho. Además, los profesores alemanes Illies y después chileno-alemán publicaron sobre este evento. Entonces fue muy conocido en Alemania. Y no solamente fue el interés científico, sino también el interés de Alemania de esta época de apoyar por lo menos a Puerto Montt y a Valdivia, porque claramente había una conexión con los chilenos-alemanes que vivían acá, y por eso la decisión de Alemania fue de reconstruir o remodelar el puerto de Puerto Montt, fue remodelado con una plata alemana. Por eso siempre había una cierta interrelación, por lo menos entre Alemania, Austria, Suiza, a Valdivia, a esta región, y bueno, yo espero que nunca va a terminar, porque
esto nos sirve mucho. Nosotros aprendemos de las fortalezas y de las erradicaciones de ustedes, y ustedes puedan aprender de nuestras erradicaciones allá. Ahora, primero presentarme. Mi nombre es Álvaro Palacio, yo soy el asesor urbanista de la Municipalidad de Valdivia. Segundo, agradecer la instancia a la Universidad Austral, su presentación. Creo que en líneas generales a la ciudad le hacen falta más instancias como esta para poder hablar de ciudad de forma más cotidiana. Y quisiera hacerme cargo un poco de una serie de cosas que se tocaron. Y lamentablemente como que al municipio siempre le toca defenderse, ¿no? Es complejo. Usted tiene la vista interna y es experto, yo. Claro, entonces, partiendo un poco por el plan regulador, como para contextualizar. El plan regulador, no sé si todo el mundo lo sabe, pero viene más o menos del año 2004. Y en ese sentido ha sido un instrumento súper accidentado, porque le tocó el cambio de región, de pasar de la región de los lagos a la región de los ríos. Le tocó el cambio de la ley medioambiental, y a pesar de que tenía declaración de impacto ambiental aprobada, tuvo que someterse a evaluación ambiental estratégica. Y una serie de instrumentos, lamentablemente, en líneas generales, los planes reguladores en promedio en Chile demoran 7 años en aprobarse, estadísticamente hablando. El plan regulador de Valdivia por estos accidentes lleva un poco más. De hecho, recién se pudo someter a toma de razón por parte de Contraloría, que es el que aprueba en el año 2013. Entonces, está sufriendo procesos normales asociados a este tipo de aprobaciones. Entonces, es un proceso complejo y lamentablemente tal vez desde el municipio nos falta comunicar mejor, porque se genera una serie de especulaciones respecto a en qué situación se encuentra el instrumento, cuáles son las proyecciones del instrumento, etc. Pero solamente garantizar que como municipio estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para sacar el instrumento adelante. Sabemos que es una de las grandes necesidades de la ciudad renovar su plan regulador común. Y en ese sentido, en relación a su presentación, nosotros como municipalidad convergemos con varios puntos que usted tocó. De hecho, Valdivia hoy es resultado de variables relativamente estructurales. Por ejemplo, el cambio de ciudad industrial a ciudad de comercio en menos de 40 años, que hoy sea prácticamente una ciudad que vive de la renta y no se genere un valor agregado que permita, por ejemplo, absorber cada empleo. La gente misma viene acá a la Universidad Austral, que es un gran centro, la ciudad misma tiene un potencial universitario súper grande, pero la gente viene, estudia y se va. Entonces tiene variables estructurales no menores que tienen que ser resueltas por todo el sistema urbano, por todos los que estamos aquí presentes. O sea, entonces es un escenario relativamente complejo, de que tiene un potencial grande, tiene un potencial súper grande. Pero, y ahora ya quiero pasar a, por ejemplo, el tema de la especulación inmobiliaria. Son cosas que lamentablemente obedecen al tema de la oferta y la demanda. Y lo que empieza a develar que muchas de las problemáticas de Valdivia, que están ancladas a legislaciones que son nacionales, requieren soluciones particulares. Por lo tanto, el trabajo es legislativo. Entonces hay que avanzar mucho más allá y todos los actores influyentes de la ciudad tienen que dar esa pelea. Es una pelea compleja, porque, por ejemplo, le doy un puro ejemplo. Uno de los grandes sueños de esta ciudad, y supongo que todo el mundo lo comparte, es que el río vuelva a ser navegable y que el proyecto de los taxis solares realmente funcione. Pero está estancado porque en la legislación vigente a nivel nacional el transporte fluvial como transporte no se reconoce. Por lo tanto, el Ministerio de Transporte no se puede hacer cargo. Y como no se puede hacer cargo, no puede funcionar como transporte público. Y que sería espectacular. ¿Qué se puede negar eso? Y así hay una serie de cuestiones. Lo mismo, por ejemplo, con... Sí, ya termino. Y aquí termino. Para aclarar el tema de la carnicería.
Lo que pasa es que en la legislación existen usos de suelo que están normadas, actividades que están normadas. Y lo que uno aprueba es que se desarrolle comercio. Pero uno no puede discriminar el nivel de ese comercio. Ese nivel de comercio es producto de la oferta y la demanda. Y que por alguna razón tenemos en la ciudad que tenemos. O sea, en ese sentido no es culpa del plan regulador o de los instrumentos de planificación urbana. Yo pienso que este fue un comentario necesario y también muy valioso para todos nosotros para entender también la actividad de la municipalidad y todos sus esfuerzos para el futuro de Valdivia. Yo vengo atrás a su comentario y lo combina con el comentario de ustedes. Chile es un país en que las decisiones y los flujos de decisiones políticos vienen de arriba, de Santiago, hacia abajo. La ciudad de Valdivia depende 90% de las dotaciones, subvenciones del gobierno de Chile y no alcanza. Es bien claro. Yo soy de muchos años muy en favor de un desarrollo de abajo hacia arriba. Y la participación ciudadana es una buena práctica en cualquier parte de Europa. En Austria hemos empezado con un modelo aún más radical. Yo trabajo como consultor y en la consultoría si tenemos un trabajo por una municipalidad, el alcalde tiene que acordar que todas las decisiones vienen de la ciudadanía y él tiene que respetarlo. Y entonces, después de un primer análisis científico sobre las fuerzas y las debilidades de la ciudad, entonces empieza un proceso de discusión y de creatividad, y después hay un comité eleccionado por los ciudadanos mismos que entonces hace un rango de prioridad de los proyectos, una vez respetando los diversos fondos económicos de la ciudad, sino también las necesidades de la ciudadanía. Yo pienso, es difícil de iniciar, porque claro, la mentalidad de los chilenos es, bueno, nosotros vamos a escuchar a los que dicen en la municipalidad y después vamos a criticarlo. Mi camino es al revés. No hacen crítica, sino trabajo a impulsar el camino. Pero puede ser que esta es una visión utópica. Perdón, profesor. Mi nombre es Juan Zarrate, soy arquitecto y yo he trabajado por lo menos en 3 proyectos, macroproyectos para Valdivia. En el año 76, el primer proyecto fue la solución para el problema de los barrios bajos después del terremoto que se inundaba. No pasó nada, se guardó. Después, para el año 2000, antes del 2000, trabajé con un grupo de arquitectos en un proyecto bicentenario para Valdivia en que había múltiples propuestas y proposiciones estupendas. No pasó nada, se guardó. La última vez de hace unos 5 o 6 años atrás, el proyecto Visión Valdivia. También colaboré con el grupo Visión Valdivia, que tenían unas propuestas estupendas. No pasó nada. Siempre ha fallado la voluntad política por efectuar. Es que ni siquiera se dio la posibilidad de incluir dentro del plan regulador que estaba en estudio en ese momento y que sigue en estudio ninguna de esas propuestas. Y hay propuestas estupendas. Por ejemplo, una idea loca. ¿Por qué no transformamos el islote Hasselbeck en un puerto de yates interoceánicos?
para establecer una ruta, subir el nivel del turismo, ¿no es cierto? Una instalación estupenda en que se les entregue todo tipo de servicio a los yates. Desgraciadamente en Valdivia la gente funciona un poco al revés. En vez de abrir el río, cierran, le van quitando el paso al río. Yo conozco solamente 2 iniciativas en que se han abierto dársenas aquí en Valdivia para todo lo que es deporte náutico, pero han tenido problemas con la gobernación marítima, con la legislación y con todo ese tipo de cosas. Bueno, el colega de la municipalidad ha escuchado con mucha atención a la crítica de la ciudadanía y estoy seguro que en el futuro va a leer los planes con gran atención. Al otro lado, yo conozco la situación. No es distinto en otros países. Hay muchos planes, muchas iniciativas, muchas ideas que están aún publicados y entregados a la municipalidad de nuestros países y la municipalidad no hace nada. Esta experiencia claro. Sí, también nuestros planes son financiados por el público también, pero no valen más que papel. Por eso, en mi caso, he empezado de hacer un contrato firmado por el alcalde que va a seguir las propuestas. Entonces, él tiene la obligación de hacerlo. Pero sí, esta es una experiencia muy triste, pero pasa no solamente en Valdivia, en muchas ciudades. Aquí. Sí. Sí. Quería preguntar sobre la interculturalidad, quería preguntar por la interculturalidad en una región que se sabe multicultural, en general Chile, pero sobre todo en este caso Valdivia. ¿Cómo cree usted que influye eso en el desarrollo urbano? Bueno, yo vengo de un país como Austria que verdaderamente en este momento se encuentra en una situación multicultural, igual que Alemania. La situación no es muy fácil para nosotros. Ustedes viven en un paraíso. ¿Cuáles son las culturas que son presentes en Valdivia? Una es la cultura chilena, un poco el resto de la cultura alemana y también un poco, no muy visible, de la cultura mapuche. Yo pienso que se necesita respetar el otro. Este es el único consejo que puedo dar a ustedes como valdivianos, porque todas las otras cosas de la multiculturalidad de este país tienen que ser decidido en Santiago. Y allá ellos tienen que buscar soluciones en el terrorismo o la lucha de los mapuches en este momento. Se necesita soluciones muy urgentes, pienso. Pero aquí en Valdivia no podemos hacer nada sin respetar las otras culturas. Y ahora. De conectividad, pero no mencionó el ferrocarril, que tal vez históricamente tuvo mayor importancia, digamos, porque hubo un proyecto de traer el ferrocarril directamente a Valdivia vía Mariquina por el norte del río Cruce, y no se hizo, y probablemente ese ferrocarril habría sido fundamental para el desarrollo futuro de Valdivia. Y la otra pregunta tiene que ver con una cosa que usted mencionó, que en la Plaza de la República se había hecho un edificio consistorial. Usted sabe que en este momento, probablemente en la Plaza de la República se va a hacer un gran estacionamiento subterráneo. No sé si conoce ese proyecto. Y le quiero contar su opinión. Primero, ferrocarril. Claro. Lamento que no he mencionado. La llegada del ferrocarril, pienso que fue en el año 1907 a Valdivia, fue un gran impulso para la economía de Valdivia. Porque por primera vez había un
una conexión rápida para bienes y personas hacia Santiago. Solamente la Panamericana, o sea, la Ruta 5, fue construido unos 50 años después. Solamente entonces había otro camino rápido a Santiago. Por eso, claro, el ferrocarril fue muy, muy importante. Como yo vengo de Alemania y Austria, y nosotros tenemos un sistema ferroviario muy exitoso. Y la gente usa frecuentemente el ferrocarril para llegar a Viena, a Berlín o cualquier lugar. Me da un poco, me duele un poco de observar el destino del sistema ferrocarril en Chile. No es un problema de Valdivia, es un problema de todo el ferrocarril sur, pero también en el norte tenemos la misma situación. ¿Por qué? Bueno, por lo menos, no sé, ¿de quién fue el ferrocarril antes? ¿Del Estado o de una empresa privada? ¿Del Estado? Ah, bueno, entonces ya, no puedo explicar. Y la otra cosa, claro, el garaje subterráneo bajo de la plaza sería una idea fantástica porque ustedes tienen un suelo, una roca muy resistente, cacao, y por eso yo pienso que esta sería una buena idea también en la combinación con una zona peatonal. Hay que, en estos proyectos, a veces se construyen un garaje subterráneo con una entrada y una salida. Yo pienso que en este caso sería mucho mejor de incorporarlo como un bypass subterráneo, de que se puede entrar al garaje y salir al otro lado a moverse al revés. Sí. ¿Este es el plano? No. Solo el garaje, bueno, siempre hay que pensar un poco atrás. Ya, pero la idea es muy buena. ¿Más preguntas? Micrófono. Ahí. Sorry. ¿Así? Sí, perfecto. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Pedro Muñoz, soy concejal de la comuna. Colega ya del señor Palacios, que habló hace un rato, pero tengo una función un poco distinta, tengo que criticarlo siempre. Más allá de broma, mi pregunta es súper sencilla. Usted mostró varias líneas de tiempo, que no es necesario que las muestre de nuevo, donde ponía un horizonte de tiempo, el 2050. Puso en una línea de tiempo puso el 2050, no se refirió a ello. Lo que pasa es que yo hace tiempo, hemos comentado con unos amigos, el 2052 Valdivia cumple 500 años de vida, lo que es simbólico, lo que es importante. Y me llamó la atención que usted pusiera el 2050 porque creo que yo vengo del mundo político, usted es científico, es un horizonte de tiempo suficiente para poder ponerse de acuerdo en ciertos aspectos, ideas, principios básicos de ciudad, para soñar la ciudad que queremos, para que un par de generaciones se involucren en esa idea, para generar acuerdos políticos, recursos, ojalá el plan no regulador esté listo antes de eso, y pensar en qué ciudad queremos. No sé si ese plazo, esa es la pregunta, por eso es súper sencilla, un plazo de cuánto ya, 36, 35 años, es un plazo suficiente como para planificar una ciudad del futuro, una ciudad sustentable, una ciudad inteligente. Bueno, este comentario es más o menos adresado a usted. Yo no lo he comentado, estoy muy de acuerdo. El micrófono, perdón. Bueno, la municipalidad. Yo tenía una pregunta, pero no sé si... Sí, no, yo sé. No, pero estoy de acuerdo contigo en relación a que es un horizonte interesante que puede hacer que podamos convertir a
a un consenso de ciudad. Yo quería hacer otra pregunta, entonces no sé. Lo que pasa es que tenemos uno de los grandes problemas que tiene la ciudad en estos momentos es el problema de la movilidad urbana. El 50% de los viajes, 5 de cada 10 viajes diarios, se realizan en automóvil privado, con desplazamientos promedio de no más de 3,5 km por hora. O sea, no, 3,5 km de longitud, perdón. Estamos en una ciudad que uno de sus grandes atributos es justamente su escala humana. Pero por el comportamiento, o por la movilidad, o por las tendencias de movilidad que estamos teniendo, nos parecemos mucho más, siendo una ciudad chica a una ciudad grande. Si uno mira el perfil de la movilidad urbana de la ciudad de Valdivia, es como mirar Santiago o el Gran Concepción. Entonces hay algo que no cuadra, que tiene que ver con los comportamientos individuales de las personas. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer nosotros? Desarrollando o incentivando la bicicleta como modo de transporte alternativo, porque creemos que es súper eficiente, sobre todo entre kilómetros que van en un rango entre 5 y 7 kilómetros. Pero, y aquí viene la pregunta interesante, es que se ha generado una súper discusión, porque mucha gente nos ha tirado la ciclovía por la cabeza, porque dicen que estamos quitando espacio a los autos. Entonces, la pregunta que quisiera hacer yo es cómo lo han hecho ustedes en Alemania, cómo lo han hecho en Europa, un poco, porque tampoco pretendemos que todo el mundo se suba a la bicicleta. Lo que queremos es equilibrar un poco esta partición modal. Entonces, ¿cómo hacerlo? Porque esta cuestión es un cambio cultural, es un cambio de paradigma. ¿Cómo hacerlo? Porque hay países, por ejemplo, Suecia o Dinamarca, que llueven tanto más como Valdivia y se usa la bicicleta de una buena forma. Entonces, mi pregunta va a venir, ¿cómo hacer ese consenso cultural entre todos para que se produzca este cambio? Hay una respuesta. Sí, no sé si se escucha, sí, parece que sí. Bueno, yo concuerdo contigo en el hecho de que efectivamente la movilidad y la movilización, moverse dentro de la ciudad hoy en día es demasiado lento. Pero yo, como persona que utiliza frecuentemente la bicicleta y el transporte público, debo decir que uno de los grandes problemas es que en Valdivia tenemos demasiados vehículos motorizados. Muchos vehículos motorizados de uso particular y además muchos colectivos, son demasiados. Y a eso se suma que las los microbuses van parando en cualquier lugar y trayectos en los que uno debiera tardarse normalmente 10 minutos, terminan tardando 30 o 40 minutos. Las micros paran en esta esquina, en la otra esquina, en todas las cuadras. Y eso, a simple vista, no está regulado por nadie. Y tenemos un montón de colectivos, muchos, de todas las líneas son demasiados. Y para mí, que transito todos los días por las calles de Valdivia, esos son algunos de los problemas que nos llevan a tener una movilidad demasiado lenta. Sí. Estamos desarrollando puentes, o se están desarrollando puentes en la ciudad como solución. Pero esos puentes, si no se cambia la forma de mover, el 5 años más o 10 años más vamos a llegar al mismo problema. ¿Cómo lo han hecho en otros países? No, la cara me dijo que esta fue la última pregunta. Claro, pienso que es un gran tema. Mi experiencia de mis países, en que llueve también mucho. Y tienes razón, en los Países Bajos, que es el país con el más alto uso de bicicletas, llueve igual que aquí en Valdivia. Entonces, el uso de la bicicleta no es una cuestión del clima. Es una cuestión de la mentalidad, también de la aceptabilidad de la clase alta. Y por eso yo pienso, bueno, yo como profesor siempre he ido con bicicleta a la universidad, igual que el rector de la universidad. Muchos jefes o gerentes de la industria usan la bicicleta. Había este cambio. ¿Y cómo se inició este cambio? Por los jóvenes, por los estudiantes de la universidad. Pero hasta hoy día en Valdivia son muy pocos
estudiantes que usan la bicicleta. Y ustedes son la próxima generación. Ustedes tienen que empezar. Y tienes que usar el bicicleta no solamente durante los estudios cuando no tienen plata para el colectivo, sino también después en su puesto de trabajo. Entonces va a cambiar lentamente la mentalidad. Pero pienso, aquí en Valdivia va a durar varios años o décadas. Bueno, muchas gracias para todos que participaron.